para poder asimilar y para poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo. Hoy quiero tomar un tema. Hemos estado esta semana estudiando el tema de la familia, pero ayer les decía que hoy los viernes vamos a tomar un tema abierto y que si alguien me escribía pidiendo un tema, pues lo íbamos a tomar muy en cuenta. Y la primera persona que me escribió es una hermana que se llama Grisel Miguelina Maleno Guzmán. Grisel Miguelina Maleno Guzmán. Esa sierva tiene un nombre bien amplio, bien extenso. Y en su comunicación ella me pidió que hoy tocáramos el tema que tuviera que ver con los ayunos. Ella está muy inquieta en conocer cuál es la dimensión, el alcance y el propósito de los ayunos. Y en este breve estudio que traeremos en el día de hoy pretendemos dar respuesta a su inquietud, hermana Grisel Miguelina. Que el Señor le guarde a usted y a su casa. Espero que usted esté conectada porque fue usted la que pidió este tema, sierva. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Todopoderoso. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo creo que la mayoría de nosotros nos familiarizamos de una manera interna, intrínseca, emocional, espiritual, en todo el sentido de la palabra, con el tema de los ayunos, porque el tema del ayuno forma parte de la estructura interna de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Forma parte de la comunión de la congregación. Los tres elementos básicos que utilizamos en nuestra comunión son la oración, la lectura de la palabra y el ayuno, entre muchas prácticas. El evangelio, el cristianismo, la visión de Pentecostés, entre todas sus prácticas utiliza estos tres elementos que son importantísimos y que son básicos. La oración, que hace referencia a lo que los judíos llaman tefilá, que esa es la palabra hebrea que la define, y que tiene que ver con una comunicación espiritual entre el creyente y su Dios. Orar es simplemente comunicarse, hablar con Dios en intimidad y en comunión. Evidentemente que la oración desde la dimensión de tefilá está hablando de la oración del justo, de aquel que se ha apartado de la impiedad y de la maldad y que está invocando el nombre del Dios de Israel. Por eso las escrituras dicen: clama lo justo, clama el justo, y Jehová le oye y le libra de todos sus temores. Y en el Evangelio según Juan, en el capítulo 9, cuando encontramos la sanidad del paralítico, que él es confrontado por los judíos, ellos le dicen: sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Así que la oración es uno de los elementos más importantes que luego deberíamos tomar también un espacio para profundizar un poquito en lo que es la oración. Pero también está la lectura de la palabra, que es la manera de la comunión por medio del conocimiento de las escrituras. Es tan espiritual el que ora como el que lee la Biblia. Lo que sucede es que a cada elemento hay que dedicarle su tiempo. Usted no puede dedicarle todo su tiempo simplemente a la oración, como tampoco debería dedicarle todo su tiempo simplemente a la lectura de las escrituras. Mientras tú oras, debes leer las escrituras. Mientras tú lees las escrituras, deberías orar. La Biblia dice: inquirid en el libro del Señor y leed. Y el Señor dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y el tercer elemento de la comunión básica o de la consagración de la iglesia neotestamentaria, e inclusive la iglesia del primer siglo, es el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual que consiste en abstenerse de alimentación, de comer durante un tiempo determinado, que se presenta como un sacrificio al Dios del cielo. Pero no solamente hasta ahí, el ayuno es mucho más profundo. Por eso el pasaje que leímos, Mateo capítulo 4, versículo 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. ¿Te entiendes?
Jesús inicia su ministerio con un ayuno extenso, un ayuno intenso, un ayuno fuerte, un ayuno de 40 días y 40 noches. Y el texto dice que luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Yo creo que uno consideraría lógico tener hambre al final de un ayuno de 40 días. Bueno, pero que cualquiera tiene hambre al final de un ayuno de un día. Hasta el final de un ayuno de mediodía cualquiera le da hambre. Pero ¿por qué presenta algo que es tan lógico en ese pasaje? Y me llama la atención, y esto tiene que ver mucho con el ayuno. Vaya tomando apunte, hermana, sierva de Dios, la que hizo la pregunta. Lo primero es, según lo que entiendo al analizar este texto desde una dimensión interpretativa, ¿verdad? Tomando argumentos espirituales para sacar una revelación, lo que se conoce en un contexto interpretativo como Sot. Lo que entiendo es que el propósito principal de Jesús al hacer este ayuno era específicamente lo que dice el texto, y al final tuvo hambre. Y usted dirá que Jesús estuvo ayunando para tener hambre. Todo depende lo que usted entiende por hambre. O sea, si usted se pone a analizar el texto, dice que Jesús al final del ayuno experimentó hambre, tuvo hambre, pero luego de haber experimentado el hambre, dice el texto que Satanás le tentó. O sea, el hambre que Cristo experimentó estaba tan conectada con su propósito que al él alcanzar este nivel que él andaba buscando, el de tener hambre, esto provocó los ataques y las tentaciones del maligno, a lo que el Espíritu le había llevado al desierto. Y por eso Satanás le tentó. Y con lo primero que le tentó fue diciéndole, si eres hijo de Dios, haz comida. Como diciéndole, tienes que saciar esa hambre que tú tienes utilizando tus propios recursos naturales, cuando el propósito de esa hambre era un hambre espiritual. Ahora, si te pones a analizar, la palabra para hambre es una palabra hebrea que se llama yeshak, que se traduce como doblegarse, como doblarse, como quebrantarse. Y es ahí entonces donde entra lo que te estoy interpretando acerca del ayuno. El propósito del ayuno, o uno de los propósitos principales del ayuno, es que tengas hambre. Es decir, que te doblegues, que te quebrantes, que te rompas, que te abras ante la presencia del Señor. El salmista David dice en uno de los salmos, como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. El propósito del ayuno es que tengamos hambre, pero que tengamos hambre de justicia, que tengamos hambre de Dios, que tengamos hambre de su presencia, que tengamos hambre de acercarnos a Él. Si al final de un ayuno tú no tienes hambre, tú no ayunaste, tú pasaste hambre. Eso es verdad, un poquito paradójico. Ayuné, pasé hambre, pero no conseguí hambre. Si al final del ayuno tú no experimentas un deseo intenso, un deseo fuerte de acercarte a Dios, un hambre, una sed de su presencia, entonces el ayuno tuyo no tuvo sentido. Ese es uno de los propósitos básicos del ayuno. Al final del ayuno debes sentir hambre. Por eso tomé este pasaje como referencia, porque el Señor dice, y luego de haber sentido este ayuno, de haber pasado 40 días, tuvo hambre. ¿Por qué dice que al final de los 40 días? ¿Qué significa? ¿Que el primer día no le dio hambre? ¿Que el segundo día no le dio hambre? ¿Que el tercer día no le dio hambre? No, lo que significa es que los primeros días recibió un hambre física, natural, humana, pero que todavía su espíritu no había logrado alcanzar esa plenitud que era lo que él estaba persiguiendo. Cuando yo ayuno, debo tratar de alcanzar la plenitud de lo que estoy persiguiendo, tener hambre de Dios. Porque el que tiene hambre en este camino simplemente será saciado. Ahora bien, vamos a definir la palabra ayuno desde el contexto, desde la etimología de la palabra, yéndonos a las raíces fundamentalistas, y es desde el contexto hebreo. La palabra ayuno desde el contexto hebreo viene de una palabra que se llama tzum, T-Z-U-M, tzum. Y esta palabra se traduce como tapar la boca, cubrir la boca. Tzum es cubrirse la boca.
Es como decir, como dice el texto, pon un cuchillo en tu garganta cuando estés comiendo con príncipe. No te comas todo lo que esté delante de ti en la mesa. Tzum es taparse la boca para no comer, para evitar ingerir alimentos. Entonces el que se ayuna se tapa la boca. Por eso el concepto fundamental de ayuno tiene que ver con abstinencia. Por ejemplo, cuando usted dice, me voy a desconectar de la tecnología durante esta semana, usted está practicando Zoom, se está tapando la boca tecnológicamente. Eso es un tipo de ayuno. O cuando usted dice, durante esta semana voy a hablar poco, usted se está absteniendo de hacer algo, está practicando el Zoom, se está tapando la boca. Por eso hay muchas dimensiones de ayuno. Hay ayuno tecnológico, hay ayunos de silencio. Yo hay ayuno, por ejemplo, hay gente que practican un tipo de ayuno tipo Daniel de vegetales, haciendo alusión a lo que dice el libro de Daniel capítulo 1, cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía, que le pidió a Aspenaz, jefe de los eunucos, que no le obligase a contaminarse, y acordó con comer legumbre durante 10 días, y que si al cabo de los 10 días el rostro de él no estaba igual o mejor que los que comían de la mesa del rey, entonces que hiciera con él lo que quisiera. Y al final de los 10 días Daniel estaba más hermoso y más robusto que todos los demás jóvenes que sí comían de la mesa del rey. Y desde ahí hay gente que han tomado este argumento y han dicho el ayuno de Daniel, que es un ayuno donde la gente se abstiene de comer carne y todos sus derivados. Es válido porque es un tzum, es simplemente abstenerse. Ahora bien, desde la dimensión hebraica, la palabra ayuno, usted sabe que las palabras también tienen sentido. Tiene 3 palabras. La palabra tzum consta de 3 palabras, que es la palabra sadi, la palabra bab y la palabra men. Y estas 3 palabras tienen significado también, para que entendamos la esencia en el nivel sot del ayuno, la esencia interpretativa de esta palabra, que hasta la interpretación de la palabra ayuno es poderosa. Tzum es cerrar la boca, pero tzum tiene 3 palabras, y la primera es sadi. Y usted sabe que ya lo hemos dicho en estudios pasados, que la palabra sadi lo que significa es justicia. Los justos son sadik, y que por eso la Biblia habla de Melquisedec, rey de justicia, y que Jesús es el sadik principal. Y que hacer sedaca de sadik también es una acción de justicia, que es dar al necesitado. Pues cuando encontramos esta palabra en el contexto del ayuno, lo que puede decir, lo que el texto nos está diciendo desde la dimensión interpretativa, es que el ayuno es una acción de justicia. El que ayuna está siendo justo, porque el ayuno forma parte de las demandas espirituales que Dios le ha puesto a los hombres. Hay demandas espirituales y nosotros en consagración debemos tomar nuestro tiempo de ayuno. Es verdad que los fariseos y también los discípulos de Juan atacaban a los discípulos de Jesús porque no ayunaban. Y Jesús le dijo, es que la novia mientras está con el esposo no ayuna, pero vendrán días en los cuales ayunarán. Y yo no entiendo por qué hay gente que dicen que eso no funciona, que eso tenía que ver con el Antiguo Testamento. Eso es falso de toda falsedad. El ayuno es para todos los tiempos. Y hay prácticas que son para todos los tiempos. Y una de las prácticas más poderosas que debilita la carne, que fortalece el espíritu y que activa hambre de Dios es el ayuno. Así que ayunar es una acción de justicia. Por eso su primera palabra es sadi. La segunda palabra con el ayuno es bab. Y la palabra bab, la letra bab, tiene forma de un slash, y es la letra de la unión. La bab es la letra que une. Inclusive el nombre de Dios en su expresión original tiene una bab. El nombre de Dios tiene yod, hey, bab, hey, 4 letras. Y la tercera letra del nombre de Dios es una bab. Y la bab gemátricamente es el número 6, que es el número de hombre. Implica que en el nombre de Dios está el número de los hombres. Pero que ese número de hombre en el nombre de Dios hace alusión al verbo que se hizo carne, es decir, a Jesús, la manifestación humana de la deidad. Y esa bab, que es el número 6, es la letra que une los cielos con la tierra.
implicando que en el nombre de Dios estaba el Mesías para unir los cielos con la tierra. Pero qué cosa esta, que en la palabra ayuno, que tiene 3 letras, la letra del medio es una Vav, diciendo que el que ayuna está haciendo una obra de justicia, pero el que ayuna se está uniendo, que el ayuno es una práctica que tiene el poder de unir los cielos con la tierra. Dios mío, bendito sea su nombre. Es decir, el que ayuna, cuando está ayunando, está conectando dimensiones, las dimensiones naturales con las dimensiones espirituales. El que ayuna de verdad, o sea, el que ayuna en el espíritu, el que ayuna bajo la dirección de Dios. Por eso es que la práctica del ayuno es importante y es atacada por el diablo. Y la tercera letra que tiene el ayuno es men. Y men es agua, agua. Y el agua hace alusión a la palabra y hace alusión a la pureza. Así que el ayuno es una acción de justicia que une los cielos con la tierra y que purifica. Alabado sea el nombre de Dios, bendito sea su nombre. Es importante entonces, ¿sí o no el ayuno? Por eso es que hay que abstenerse. Nosotros desde que nacemos estamos comiendo, hermano. Pues vale la pena y es válido de tiempo en tiempo voltear la cuchara y decirle: Dios, yo te dedico este tiempo de ayuno y de consagración para que me dé hambre de tu presencia, para practicar tu justicia, para unir los cielos con la tierra y para que el río de tu espíritu fluya y nos limpie y para que me abras el entendimiento al conocimiento de tu palabra. Definitivamente, hermano, hay que ayunar. El ayuno es importante, es muy importante. Entonces, ¿para qué ayunamos? ¿Para qué ayunamos? El ayuno es un sacrificio voluntario, es decir, ayunamos para sacrificar, para quebrantar la carne, para doblegarla, porque a la carne no le gusta ayunar. La carne es débil y el espíritu siempre está dispuesto. La carne es rebelde a las prácticas espirituales. A la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta ayunar, a la carne no le gusta leer la Biblia, a la carne le gusta ver televisión, a la carne le gusta ver muñequitos, a la carne le gusta ver muchas películas, a la carne le gusta dormir. Por eso hay gente que la mejor posición para ellos orar es acostado. Están haciendo una conexión, están sincronizando la carne con el espíritu y le dan un poquito a la carne y un poquito al espíritu. Y eso no funciona, hermano. ¿Cómo tú te acuestas para orar y te arropas? No, así no. La carne se quebranta. Cuando usted ora, usted tiene que estar en posiciones no muy cómodas. Si no puedes orar de rodillas, siéntate. Si no puedes, párate, pero no te acuestes, por Dios. Entonces el ayuno tiene que ver con sacrificio. El ayuno también tiene que ver con arrepentimiento. El pueblo, cuando se arrepentía, ayunaba. Cuando tú sientes que le has fallado a Dios o que has cometido algo que no le agrada, métete en ayuno ese día hasta el mediodía, en señal de arrepentimiento, orando, pidiendo perdón, pidiendo santificación. A Dios le gusta eso, aunque usted no lo crea, hermano. Así que el ayuno tiene que ver con arrepentimiento, con cambio de mentalidad. Tiene que ver con aflicción de espíritu. Cuando alguien está triste, también puede ayunar. Gloria a Dios. Si alguien está triste, haga oración. Y si está alegre, cante alabanza. ¿Te das cuenta? La Biblia también dice: el que está triste, que ore y ayune. Si está contento, que cante y que adore al Rey. También el ayuno tiene que ver con consagración, es decir, separación voluntaria. También tiene que ver con acción de peticiones. Si usted tiene una necesidad y si tiene una petición, usted puede tomar ayuno. Usted puede tomar su ayuno. Señor, este ayuno, yo lo voy a tomar esta semana de ayuno para que tú me des un empleo. Y durante esa semana, oración y ayuno, hermano, y pidiéndole al Señor, dame un empleo en quebrantamiento. Son prácticas espirituales, hermano, de sacrificio que Dios la ve. Yo no sé, usted dirá, pero que usted es medio religioso. Bueno, pues si es por eso, dígame religioso. Pero el ayuno funciona. Y el ayuno es de Dios. Lo que usted no puede es fanatizarse en el ayuno. Es como te decía, tú tienes que tener una línea de entendimiento en lo que tú haces. Si ayunas, ora y estudia la palabra. Pero no es que tú vas a coger un ayuno de un año y te vas a meter, porque entonces vas a destruir el templo del Espíritu. Pero son prácticas que tienen que ser recurrentes en la vida de los creyentes. De tiempo en tiempo hay que ayunar, hermano. En las Escrituras encontramos 3 formas de ayuno, 3 tipos de ayuno. Encontramos los ayunos nacionales.
los ayunos congregacionales y los ayunos personales. O sea, hubieron ayunos que eran nacional, que era todo el pueblo se consagraba en ayuno ante la presencia de Dios. También tenemos ayunos congregacionales donde varias personas, un grupo de personas o una congregación del pueblo ayuna. Y ayunos personales donde una persona toma propósito ante la presencia de Dios porque tiene alguna petición, alguna necesidad, alguna súplica o porque se está quebrantando y arrepintiendo. Ve, para sentir hambre. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu poder. Dice una de las canciones de un cantante querido y conocido. De tu presencia, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, Señor. ¿Dónde usted consigue hambre de Dios? ¿Viendo muchas películas y viendo mucha televisión y comiendo mucho? No, hay que separarse para tener hambre de Dios. El ayuno nacional estudioso de las Escrituras. Abra su Biblia en Levítico 16:29. Libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. Oiga lo que dice. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. Eso es una ley que Dios le está dando. Perpetuo, es decir, esto ustedes no lo van a abrogar. Y es un trato que Dios tiene con el pueblo de Israel, con su pueblo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Esa palabra, cuando usted ve en las escrituras que dice afligiréis vuestras almas, se refiere al ayuno. Porque el ayuno golpea el cuerpo y aflige el alma. Si usted no lo sabía, el alma y el cuerpo están muy conectados, pero muy conectados. Por eso cuando el alma es carnal, utiliza el cuerpo para satisfacer una necesidad carnal. Pero cuando el alma es espiritual, utiliza el cuerpo para satisfacer una necesidad espiritual. ¿Me entiende? Entonces, el ayuno aflige el alma y Dios le está dando como un estatuto perpetuo que en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas. Oye, qué poderoso. Y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Había una fiesta, este es el ayuno que hacía el pueblo de manera nacional, el día de Yom Kippur. Yom Kippur es una de las fiestas principales en el calendario hebreo, así como el Pesach, como Sukkot, como las trompetas, como Shavuot, que es Pentecostés. Yom Kippur es una de las fiestas más importantes, pero en esta fiesta era cuando el sacerdote ofrecía sacrificio por los pecados de todo el pueblo. El pueblo tenía que estar en ayuno, tenían que afligir sus almas. ¿Por qué? Porque ellos tenían que estar en posición de arrepentimiento mientras celebraban el Yom Kippur. Hay ayunos que son nacionales. Ojalá entre una temporada en nuestro país, aquí en República Dominicana y en cualquier parte del mundo donde la nación entera decida ayunar delante de Dios. Inclusive que se convoquen ayunos hasta mundiales, donde todas las naciones decidan ayunar ante la presencia de Dios. Ojalá suceda que los líderes principales del mundo convoquen ayuno mundial y que nos arrepintamos todos, porque contra Dios todos hemos pecado. Lo que estamos viviendo ahora mismo demanda que se ayuna, que usted no lo crea. En estos días de cuarentena, no sé si usted lo ha notado, pero en estos días de cuarentena, la gente come como nunca. La mayoría, ya tenemos más de un mes en cuarentena. Hay gente que han aumentado más de 10 libras y 15 libras, hermano, porque eso es por la mañana, por la tarde, por la noche, a las 3 de la mañana. Comen entre comida, hermano. O sea, comen en la mañana y la comida es a las 2, a las 3 de la tarde. Entre comida, comen. Y entre comida y comida, a mí me da un chin de risa eso, hermano, pero eso es para llorar. Eso es para llorar en la presencia de Dios, de verdad que sí. Porque estoy hablando de gente, de cristianos. Están comiendo como nunca. Evidentemente la ansiedad da hambre. Pero hermano, cuando tomamos tiempo de ayuno, le hacemos así a la cuchara y simplemente no comemos. Mientras nuestra carne dice, nos hace huelga, quiero comer, dice la carne. Y entonces nuestra alma se aflige. Y entonces se activa la palabra donde nuestro espíritu se quebranta ante Dios y se abre. Se abre.
Y ahí es donde podemos decir, recibí hambre de Dios. ¿Te das cuenta? Qué poderoso y qué precioso es. El ayuno congregacional, estudioso. Ahora su Biblia en Esdras 8:20. El libro de Esdras, capítulo 8, versículo 20. Oiga lo que dice. Y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Y publiqué ayuno allí, junto al río Ahava. Mira que Ahava es una palabra hebrea para amor. Junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él. Oye esto, oye lo que hizo Esdras. Publicó ayuno junto al río Ahava. ¿Para qué? Para afligirnos delante de Dios, para solicitar de Él camino derecho. Oiga, ¿cuáles eran sus peticiones? Camino derecho para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Gloria a Dios. Esdras sabía que tenía un viaje desde el imperio que estaba dirigiendo el pueblo. Me parece que era el rey Ataljerjes, hasta la ciudad que estaba destruida, la ciudad de Jerusalén, Jerjes o Ataljerjes. El punto es que él tuvo que recorrer un camino. Él tuvo que recorrer un camino bastante extenso, bastante largo, desde aquella ciudad hasta Jerusalén. Y él le había dicho al rey que Dios estaría con él, y ahora tenía vergüenza de pedirle un ejército que los acompañe. ¿Y sabe lo que hizo? Convocó un ayuno congregacional. Convocó a los líderes, al pueblo, a los que trabajaban, a los sirvientes del rey, a que oraran y ayunaran, para que la mano de Dios estuviera con ellos, para que le dé caminos derechos para ellos y para sus hijos. Y dice el texto que Dios fue propicio a su ayuno y a sus oraciones. ¿Te das cuenta de lo importante que es el ayuno? Y también está el ayuno personal. Daniel capítulo 10, versículo 1. Estudioso de las Escrituras. Si puedes buscarlo rápido, mejor. Dice Daniel 10:1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüentos, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y aquí encontramos a Daniel en un ayuno poderosísimo también. Daniel se consagró en 3 semanas de ayuno, mientras oraba y suplicaba ante la presencia del Dios de Israel, pidiéndole que le diera entendimiento, porque la visión era grande y el conflicto era fuerte. Era lo que él estaba peleando sobre la liberación de su pueblo y sobre la situación del cautiverio que había en Israel. Nosotros debemos ayunar por nuestra nación, hermano. Debemos ayunar por los nuestros. Debemos ayunar para que los cielos se abran sobre los que amamos y sobre la gente que queremos. Ya estamos en la recta final, hermano, y estamos para terminar. Mire, hay un capítulo que es muy poderoso, muy comentado y que habla del ayuno, que es Isaías capítulo 58. El tema que se le ha dado a ese capítulo es el verdadero ayuno. No es que la Biblia le ha dado ese tema, es el tema que le han dado los traductores, las agencias que publican los libros sagrados. ¿Te entiendes? Le han puesto el verdadero ayuno. Pero yo no le llamaría el verdadero ayuno, yo le llamaría el mejor ayuno. Porque decir que los argumentos que se presentan en Isaías 58 son el verdadero ayuno, entonces estuviera diciendo que todos los ayunos que se han hecho no son verdaderos. Y que entonces abstenernos de comer con un propósito específico, entonces sería un error y una doctrina equívoca. Este capítulo es importantísimo, hermano, para usted entender lo que es el ayuno. Y yo te pido ahora, te estoy pidiendo que abras tu Biblia, ahora sí. Y me atrevo a esperarte, te voy a dar 10 segundos que abras tu Biblia en Isaías capítulo 58, versículo 1.
Esto es para los estudiosos de las Escrituras, hermanos. Imagínense. Hay personas que no son, que no les gustan las prácticas espirituales de leer el libro, de leer el rollo, y eso lo respetamos. Pero un cristiano que no le guste leer y comentar las Escrituras simplemente se está descuidando. Esto tiene que ver con la vida de la iglesia y esto tiene que ver con la vida de los creyentes. La oración, hermano, importantísimo. La lectura de la palabra, más importante. Y el ayuno, más importante todavía. Bueno, tan importante como la lectura de la palabra. Así que vamos, Isaías 58:1. Oiga lo que dice, estudioso de las Escrituras. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos como gente que hubiesen hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Aquí es un reclamo divino que encontramos en este pasaje. El pasaje dice, clama a voz en cuello, y es la orden que Dios le está dando al profeta. Levanta tu voz como trompeta, no te detengas, y anúnciale a la casa de Israel su rebelión y su pecado. ¿Cuál era la rebelión y el pecado que ellos habían cometido? Que buscan cada día a Dios y quieren saber sus caminos como gente que hubiesen hecho justicia. O sea, están buscando a Dios, quieren aprender de Dios como personas que hubiesen hecho justicia. Dios le está diciendo, ustedes están actuando como si fueran justos cuando yo sé que no lo son. Es como una persona que sea un mentiroso, que sea un prepotente, que sea un sinvergüenza, que sea un charlatán y de repente tú lo ves orando y ayunando y buscando a Dios, pero cuando tiene una doble vida. Y ahí el ayuno no tiene ningún significado y no tiene fuerza, ni siquiera las oraciones. Cuando una persona está orando lleno de raíces de amargura, lleno de odio, lleno de maldad y tratando de empañar, tratando de esconder su verdadera imagen de la imagen de Dios, sus oraciones no funcionan. Sus oraciones no tienen respuesta, no tendrán petición divina. Y Dios le dice, el pecado que ustedes cometen, que ustedes me buscan como gente que han hecho cosas buenas, como gente que son justos y no lo son. Y dice el versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Es ahí cuando Dios no le hace caso al que ayuna. Oiga ese texto, versículo 3. Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Sabe qué triste es? Que usted está ayunando y que usted siente que Dios no te está haciendo caso. Que tú afliges tu alma y que Dios se hace el desentendido. Tú sientes que tú no estás haciendo nada porque evidentemente por la condición espiritual que está detrás de ti ante la imagen del personaje que está ayunando, no estás haciendo nada ante la presencia de Dios. Porque estás presentando una imagen como alguien que es justo cuando en realidad no lo eres. No es un ayuno de arrepentimiento. Es un ayuno donde dice, quiero conocer tus caminos. Quiero tener revelación. Quiero tener un encuentro contigo. Cuando la oración y el ayuno debe ser, me arrepiento, perdona mis pecados, perdona mis faltas, no soy digno de estar en tu presencia. Y encontramos un montón de gente, hermano, ayunando fuertemente. Hay gente que están ayunando, están ayunando para que Dios los use. No es malo eso. Pero esa no es razón de ayuno. Búscame en las Escrituras alguien que esté ayunando para que la unción de Dios esté sobre él. Es que el ayuno tiene que ver con una comunión interna. Tú tienes que ayunar para tener hambre. Eso fue lo que encontramos. Ese es el ejemplo que nos está dando Cristo. Tú tienes que ayunar para tener comunión con Dios. Señor, yo estoy ayunando para que cuando yo abra la boca, la gente caiga rodando al piso. Yo estoy ayunando para que tú me des ciencia. Para que me des esto. No, ayuna para tener comunión con Dios. Entonces por eso Dios le dice, ustedes dicen ayunamos, no me hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces Dios dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Yo estoy ayunando para satisfacer mi necesidad. Ese no es el propósito del ayuno. He aquí que para contienda y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. Dios dice, no ayunes como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
Entonces el ayuno es válido, pero Dios dice, no lo hagas como lo estás haciendo, porque no serás escuchado, lo que estás es pasando hambre. Y entonces aquí es donde entra el mejor ayuno, que la gente le llama el verdadero ayuno. No es el verdadero ayuno, es el mejor ayuno, porque hay muchos ayunos verdaderos. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. O sea, está diciendo, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que tú te aflijas, que inclines tu cabeza, que hagas cama de silicio. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová?, dice el Señor. No. Es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Ese es el mejor ayuno, hermano. Desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué son ligaduras de impiedad? Aquella gente que están atados por la maldad de la gente. Aquella gente que están pasando trabajo porque el sistema, porque los que dirigen el sistema están tan corruptos y tan corrompidos que los han ligado de impiedad. Tratar de libertar a esa gente, eso es un ayuno. Soltar las cargas de los que están oprimidos, eso es un ayuno. Dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo, eso es un ayuno. Libertar a los que están atados. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Si tu hermano tiene hambre, que no te escondas de tu hermano si te necesita. Eso es un ayuno. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, si dieres tu pan al hambriento, si saciares al alma afligida, o sea, si dieres pan espiritual a los que están afligidos, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será vista en el mediodía. Qué poderoso, hermano. Ese es el mejor ayuno. No como dicen la gente, el verdadero ayuno. Porque si este es el verdadero ayuno, entonces las 3 veces que Moisés ayunó 40 días y 40 noches fue en vano. Porque Moisés, cuando subió a la presencia, duró 40 días y 40 noches en ayuno sustentado por el Dios Todopoderoso. Entonces el ayuno de Daniel de los 21 días también fue en vano. El ayuno de Jesús de los 40 días, que fue la introducción de nuestro texto, fue en vano. Los 10 días que duraron los discípulos antes del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, fue en vano. El ayuno de Estel, que le mandó a decir a Mardoqueo, dile a tu gente que ayunen, y todas las princesas que están conmigo ayunarán, y ayunaron por 3 días para hallar gracia ante la presencia del Rey, el Rey del cielo, y luego ante la presencia del Rey de la tierra. Entonces ese ayuno fue en vano. Entonces también el ayuno que hizo Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 13, donde dice que había en la iglesia profetas y maestros, y que ayunando estos y buscando al Señor, dijo el Espíritu, apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Entonces todos estos ayunos fueron falsos, y los ayunos que hizo David, que fueron múltiples ayunos, también fueron ayunos falsos. No, hermano, hay ayunos verdaderos y hay ayunos mejores. Ayunos verdaderos y ayunos mejores. El ayuno verdadero es que tú te apartes con Dios y tengas hambre de su presencia. Y los ayunos mejores es que tú ayudes al necesitado, que hagas obra de justicia, que partas tu pan con el hambriento, que rompas las cadenas de impiedad, que desates los yugos de opresión, que dé vista al ciego, que levantes al caído y que hagas que nazca tu luz como el mediodía. Y evidentemente hay ayunos falsos, pero que claro que sí que hay ayunos falsos. En Mateo capítulo 6, versículo 16, Jesús dice, cuando tú ayunes, no seas como los hipócritas, que ellos aman ayunar para ser visto de los hombres y demudan su rostro. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y Cristo dice, cuando tú ayunes, entra en tu aposento, tráncate allí, úngete, ponte aceite, ponte bonito, para que no le muestres a nadie que tú ayunas, y entonces tu Padre que ve tu ayuno en secreto te recompensará en lo público. Pero el ayuno es poderoso y el ayuno es válido. Un ejemplo de ayuno falso es el que se promovió cuando Jezabel quería eliminar a Nabot. Usted sabe que Acab quería la heredad de Nabot. Le dijo, te daré una mejor si tú me das esa. Pero ¿cómo tú le vas a dar una mejor si te da esa? ¿Por qué tú la quieres si tú tienes una mejor?
Y él dijo, líbreme Dios de venderte la heredad de mis padres. Y Jezabel lo que hizo fue que levantó algo contra este hombre. Y dice que en el pueblo de Israel se convocó un ayuno en el tribunal y vinieron testigos falsos. Hicieron un ayuno para acusar a un hombre. Eso es un ayuno perverso y diabólico. Y yo no dudo que hay gente que toman ayuno pidiéndole a Dios que le haga daño a algunas personas. Me voy a meter en ayuno 3 días para que Dios te mate. Entonces esos son ayunos falsos y paganos. Esos ayunos no funcionan. El ayuno verdadero es para sentir lo que Cristo sintió. ¿Qué fue lo que Cristo experimentó en su ayuno verdadero? Cristo experimentó hambre, hambre, hambre. Es para tener hambre. Para esto es el ayuno verdadero. Yeshak, hambre. Es abrirse por el hambre y acercarse a Dios. Así que esta es la enseñanza acerca del ayuno, lo que te podemos comunicar en este día. Espero que te haya sido edificante, pueblo de Dios. Y que a partir de este día, si tú eres de los cristianos que no ayunan, que pongas en tu agenda la práctica del ayuno, porque es importante y es espiritual. Y que de tiempo en tiempo apartes tu día, hermano. Que te diga, mira, esta semana me voy a ayunar 2 días hasta el mediodía o hasta las 3 de la tarde. Algunos lo pueden hacer hasta las 6 de la tarde y otros se toman un día completo de ayuno. Y hay gente que toman 2 puestas del sol desde las 6 de la tarde de un día hasta las 6 de la tarde del otro día. Hay 10,000 maneras de usted ayunar y de ofrecer sacrificio delante de Dios. El propósito para pedirle a Dios perdón por nuestros pecados y humillarnos delante de Él y por nuestra nación, por nuestras generaciones, para que Dios la bendiga. Pero sobre todo, la señal de un ayuno poderoso es el que provoca hambre. Hambre de su presencia, hambre de su espíritu, hambre de su amor, hambre por su palabra. Ayunemos, hermano. Nos continuaremos conectando la próxima semana. Hoy es viernes, el último día de mis transmisiones. Yo estoy transmitiendo de lunes a viernes todos los días en la mañana, mis hermanos. Un abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Permítanme orar por ustedes, estudiosos de las Escrituras. Señor Todopoderoso, te doy gracias. Gracias por mis hermanos. Gracias por este tema que me permites discutir con ellos, Dios. Y por esta enseñanza que me permites transmitirles. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todos nosotros podamos acercarnos a ti en oración, por medio de la lectura de la palabra, pero que también busquemos la manera de consagrar días, mañanas, para apartarnos también en ayuno, Dios, ayuno y oración y lectura de la palabra, pero que ayunemos, que nosotros nos pongamos una tapa en la boca, Dios del cielo, que el poder del ayuno se perfeccione sobre cada uno de nosotros, Dios mío, porque ayunar es una obra de justicia y es una obra que conecta los cielos con la tierra y es una obra donde las aguas del Espíritu corren para limpiarnos, para sanarnos, para fortalecernos, para abrir nuestro entendimiento. Señor, que ayunemos como se debe, Dios amado, pero que también juntamente con el ayuno practiquemos el mejor ayuno, Isaías capítulo 58, Dios del cielo, para que nuestra voz sea oída, para que nazca nuestra luz como el alba, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un abrazo, estudioso de las Escrituras, todo mi equipo de gente, mi equipo de hermanos amados que han apartado este tiempito en la mañana para que estudiemos la palabra del Todopoderoso. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias.